Hola, bienvenidos a esta séptima clase. Vamos a empezar a probar teoremas acerca de lenguajes regulares. Eh, Estoy casi 100% seguro que ya la vez pasada definí que era un lenguaje regular, ¿no? Un lenguaje regular, un lenguaje regular es aquel que puede ser reconocido por algún autómata finito determinista, ¿sí? Entonces son los que hemos estado estudiando y el nombre que se les da es lenguajes regulares, ¿sale? Entonces, el teorema que íbamos a empezar a probar la vez pasada y ya no dio tiempo, pues era este. Teorema. Todo lenguaje finito es regular. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice esto? Dice que si tienes un conjunto finito de palabras, las palabras son finitas siempre, por definición, pero el conjunto de palabras puede ser infinito, ¿no? Entonces tienes un conjunto finito de palabras, un lenguaje finito. Entonces, hay un autómata que reconoce eso, ¿no? Esto es especialmente importante cuando para compiladores, por ejemplo, donde se utilizan mucho los autómatas para reconocer los nombres de las variables, por ejemplo. Y también para reconocer las palabras reservadas, como if, while, do y for, esas cosas, ¿no? Es un número conjunto finito de palabras y por lo tanto hay un autómata finito, determinista, que reconoce a ese lenguaje, ¿no? Bien, entonces vamos a ilustrar esto. Demostración. Y acuérdense que este ejemplo, esto ya lo hicimos en un ejemplo, ¿no? Agarramos un ejemplo con unas como 4 o 5 palabras, y hicimos una cosa así como un árbol binario, ¿no? Simplemente encirculamos todas las palabras que necesitamos reconocer. Y el árbol binario lo que hacía era, pues básicamente recordar todas las posibilidades hasta cierta longitud, ¿no? Explicamos que era más fácil simplemente hacer un ejemplo para esas palabras que el árbol binario cuando se trataba del autómata, pero cuando se trata de la descripción matemática, ¿no? De la tupla propiamente, es decir, era más fácil hacer un autómata específico para esas palabras en el caso de que fuera el dibujo del autómata, ¿no? Pero tratándose de la tupla, es más fácil decir, pues agárrate todas estas, ¿no? Estados, hasta un árbol binario de profundidad la que necesites para reconocer a todas las palabras, ¿no? Y que al cabo no me cuesta, ¿no? Nada más lo digo. Si son matemáticas, no me cuesta, nada más lo digo y ya está, ¿no? Si lo quiero implementar en la computadora o si quiero hacer el dibujo puede ser diferente, pero en este caso pues es muy fácil, ¿sale? Entonces, esa es la idea que vamos a usar. Vamos a usar la idea del árbol binario completo hasta la profundidad necesaria para reconocer un lenguaje finito, ¿no? Entonces, sea L igual a W1, W2 y así hasta WN, pues eso, ¿no? Un lenguaje finito sobre sigma. ¿Quién es sigma? Pues algún alfabeto. Nuestros ejemplos han sido básicamente binarios, pero esto sirve para, la teoría de autómatas sirve para cualquier alfabeto. Entonces, en el caso de los teoremas, pues es un alfabeto genérico, no tiene que ser binario para nada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, agárrense eso, un conjunto finito de cadenas. Las cadenas siempre son finitas. Entonces me agarro este L porque este es un conjunto genérico finito, ¿no? Es como el que está descrito aquí, todo lenguaje finito es regular. Entonces, como este es finito, tiene que ser regular. Y como este es genérico y no es ninguno específico, sino genérico, arbitrario, pues entonces tiene que valer para todos en cuanto logre probar que hay un autómata que reconoce esto, ¿sale? Entonces vamos a definir L. Esta es una L minúscula, distinta a esta L, ¿no? Simplemente como el máximo de las longitudes de estas palabras. Con la I corriendo desde 1 hasta N, ¿no? O sea, esto dice, fíjense en todas las palabras, calculen la longitud y quédense con la más grande de todas ellas. ¿Por qué? Porque esto me permite construir este árbol binario, que no va a ser binario, porque el alfabeto no tiene que ser binario. Si el alfabeto tiene 4 símbolos, pues será un árbol cuaternario, ¿no? Y esto me va a permitir saber hasta qué profundidad va a construir eso, porque el autómata tiene que ser finito.
Entonces no puedo hacer esto al infinito, ¿verdad? No puedo continuar haciendo esto de lo del árbol hasta el infinito, ¿no? Entonces, esto me permite saber hasta qué longitud. Y entonces ahora sí defino cuál es el autómata que va a reconocer esto, ¿no? Entonces definimos este autómata M igual a Q sigma, esta sigma, Q0 delta F tal que. Y pues tengo que definir cada uno de los componentes que es, ¿no? Para que quede especificado cuál es el autómata que estoy afirmando que reconoce este lenguaje. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es dar un procedimiento para dar un lenguaje finito que sea, construir su autómata correspondiente que lo reconoce. Insisto, este que voy a dar es exponencialmente grande, no es el idóneo, pero es el más fácil de describir matemáticamente. Si queremos implementarlo de veras en la computadora, hay mejores maneras de hacerlo. Tal que, ¿qué? Bien, ¿quién es el conjunto de estados? Pues en el ejemplo que vimos, que era binario, eran todas las cadenas binarias de longitud menor o igual que la más grande de todas ellas. Ah, pues aquí también. Este es el conjunto de estados, simplemente es el conjunto de todas las cadenas, que por lo tanto viven en sigma estrella, todas las cadenas sobre este alfabeto, no tiene que ser binario, tal es que la longitud de la cadena es menor o igual a L. ¿No? Esa es la idea. Y no sé si se acuerdan, pero después de este árbol binario que teníamos en el ejemplo que vimos, luego, si se pasaban, se iban todos a un estado muerto, ¿no? Ah, bueno, pues hay que agregarlo aquí. Unión, simplemente un estado adicional, que es el estado muerto. ¿Va? Ese es mi conjunto de estados. Acuérdense que los estados pueden llamarse como quiera y si le cambia el nombre a los estados, el autómata no cambia, ¿no? Bueno, sí cambia, pero reconoce el mismo lenguaje, hace lo mismo, ¿sí? Sin embargo, ponerle este nombre a los estados me permite usar esos nombres en la descripción de la función de transición y eso me permite hacerlo de manera muy, muy fácil, ¿no? Si pusiera nada más numeritos 1, 2, 3, 4, tendría que poner una asociación entre las palabras y los numeritos para poder definir la regla de transición, pero estos nombres que le estoy poniendo a los estados me permiten dar una función de transición muy fácilmente. Bien, la función de transición la vamos a definir al final, porque pues siempre es la más complicada, ¿no? Entonces definimos todo lo demás primero. Sigma, es este mismo sigma, entonces, pues lo digo por si acaso queda duda, sigma es igual a sigma. O sea, estoy diciendo este sigma de aquí, este sigma de acá son el mismo sigma. De una manera, es algo medio bobo, pero lo escribo, ya está. ¿Quién es el estado inicial? Ustedes díganme. Q0. ¿Quién es el estado inicial? Una cadena. ¿Se acuerdan de qué ejemplo estoy hablando, verdad? Epsilon. Un ejemplo que vimos en una clase previa. Que empezaba así, ¿no? Epsilon. ¿Alguien me va a decir cuál es el estado? Ya lo dije. Epsilon 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y así, ¿no? Hasta la longitud requerida y simplemente encirculaba todas las palabras que yo quisiera que fueran reconocidas por el autómata. Es el ejemplo que estoy hablando, ¿no? Lo vimos hace 2 clases, yo creo. Entonces el estado inicial es el epsilon. Y la idea es que cada nueva palabra simplemente se la concateno al nombre del estado anterior. Este concatenado con este me da 0. 0 concatenado con 0 me da 0. 0 concatenado con 1 me da 0, 1, ¿no? Y la idea es que el nombre del estado recuerda exactamente cuáles son los símbolos que han sido leídos hasta este momento. Esa es la idea del ejemplo que vimos y es la que vamos a utilizar ahora. Nada más que el alfabeto no tiene que ser binario y el conjunto de palabras pues, es arbitrario, genérico, pero finito. ¿Sí está bien? ¿Se está entendiendo esto? A ver, levanten su manita los que me están siguiendo bien. ¿Ya se...? Ok. Ok, veo que algunos no levantan la mano. Si piensan que hace falta alguna explicación, díganme, bajen sus manitas. Y si alguien quiere preguntar algo o no sabe de qué estamos hablando, dígame ahora, de una vez. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces continuamos. ¿Va? Continuamos. Bien, entonces la idea es esta. Hacer un árbol binario de la profundidad adecuada para poder reconocer, para que en este árbol binario aparezcan todas las palabras que necesito y las encirculo. Y si me paso de la longitud que quiero,
mando todo a un estado muerto, porque ya una vez que rebaso la longitud máxima de las palabras que están involucradas aquí, ya no hay manera de que eso vaya a terminar en aceptación, ¿verdad? Esta es la idea general. Es un ejemplo. En este caso sería el lenguaje que, por ejemplo, así, sería el lenguaje que consta de epsilon, 1, 0, 1 y 1, 1, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Y eso vamos a hacer en general. Entonces voy a borrar. El estado inicial entonces es epsilon, la cadena vacía, y a partir de ahí comienza a concatenar los símbolos que vayan leyendo. Y el conjunto de estados de aceptación, F, ¿quién es? Pues lo acabo de borrar, pero si se fijan, tengo todas las cadenas de longitud menor o igual que L, todas las cadenas de longitud menor o igual que L, y algunas de esas cadenas son estas, y esas son las que encirculo. Ese es el conjunto de estado de aceptación. En otras palabras, el conjunto de estado de aceptación es L. Este lenguaje que me dan, que es finito, ese es el conjunto de estado de aceptación, porque los estados se llaman así, como las cadenas. Y porque L necesariamente está en el conjunto de estados, porque estoy tomando todas las cadenas de longitud menor o igual que L, y L es la longitud máxima de las cadenas que están en L. ¿Está bien? Entonces, F es exactamente el conjunto de estado de aceptación. ¿Y quién es delta? Ah, pues delta, delta, ¿cómo lo defino? Bien, pues delta es, acuérdense que los estados ahora son cadenas. Habíamos dicho que los estados podrían ser cualquier conjunto finito, ¿no? De cosas. Bueno, pueden ser conjuntos de cadenas, por ejemplo. Entonces, delta, si yo estoy parado en un estado que se llama W, y estoy leyendo un símbolo que se llama ¿a dónde voy a ir a parar? ¿Cuál es el nuevo estado al que voy a ir a parar? ¿No? Y bueno, pues ya les he dicho una y otra vez, lo que hacemos es simplemente concatenar este nuevo símbolo con esta cadena y me da el nombre de la nueva cadena, ¿no? Simplemente le pego ese nuevo símbolo al final, a la cadena. Siempre y cuando la cadena esta no sea demasiado larga, ¿verdad? Porque si es demasiado larga, entonces ya no, entonces me voy al estado muerto, ¿cierto? Entonces, esa es la, vamos a decirlo así. Lo voy a borrar para recorrerlo un poco, porque no había espacio suficiente. W, A es igual a WA, siempre y cuando la longitud de W sea menor que L. Siempre y cuando no haya llegado todavía a este máximo. Caso contrario, delta de WA es igual a estado muerto. Si la cadena W es ya igual, de longitud igual a L. ¿No? Esto sucede en ambos casos para todo símbolo de mi alfabeto, ¿no? Entonces, si mi alfabeto tiene 256 símbolos, pues de cada estado salen 256, ¿no? Nuevos estados. Es brutalmente grande, insisto, pero no me importa porque esto es una descripción matemática, solo quiero mostrar que existe. No quiero mostrar que es eficiente hacerlo con la computadora. Es eficiente hacerlo con la computadora también, y se puede hacer con muchísimos menos estados, pero es otra historia. Técnicamente tendríamos que definir aquí que esto es cuando es una cadena, ¿no? Pero mis estados pueden ser cadena o pueden no ser cadena, es otra cosa. Entonces, si mi estado es estado muerto y leo un símbolo, ¿a dónde voy a dar? Pues voy a dar a al estado muerto, ¿no? Eso es como la definición de qué es lo que pasa en el estado muerto. Ya caíste en estado muerto, cualquier cosa que leas sigue siendo estado muerto, ¿no? ¿Está bien? Pues este es el autómata que reconoce a este de acá. Y ahí es donde dice uno claramente, este lenguaje de aquí, genérico, es igual a este LDM, es igual al lenguaje reconocido por este autómata que está especificado cada una de sus cosas. Y aquí es donde uno acaba la demostración. ¿Qué tan claro es esto? Claro, pues si entendieron el ejemplo y entendieron el dibujito que hice y entendieron la idea, pues es clarísimo, ¿no? Pero pues depende, ¿no? Depende de su nivel de experiencia, de su nivel de madurez, ¿no? Matemática. Entonces, en general vamos a decirlo así, claramente, porque para eso hicimos los ejemplos, para que les caiga el 20 y digan, esto funciona, ¿no? Funciona así, funciona así. Para eso hicimos el ejemplo en su momento, y para eso hicimos el ejemplo del producto cartesiano, para el O y para el I, ¿no? Para que ustedes vean y digan, pues es que sí jala, ¿no? En general. Formalmente esto requiere una demostración de que eso de veras es cierto, ¿no? Entonces, nomás para que vean qué tipo de cosas son las que me estoy ahorrando cuando digo claramente,
apelando a la intuición que ustedes desarrollaron a través de los ejemplos. Vamos a demostrarlo esta vez, ¿no? Vamos a demostrar esta vez exactamente qué es lo que hay que mostrar ahí. ¿Sale? Bien, entonces vamos a demostrar esta parte. Yo normalmente aquí acabaría, ¿no? Pero vamos a demostrar, porque va a necesitar más espacio. Entonces, voy a borrar esto para continuar la demostración. Entonces, demostración de claramente, ¿no? Demostración de eso, ¿sale? Y déjenme pensar un momentito cómo hago esto. Sí. Exacto. Sí, muy bien. Voy a demostrar un lema primero. No se lo esperaban, ¿verdad? Parecía que si estoy diciendo claramente, pues debe ser como muy fácil y rápido, ¿no? Pues es muy fácil y rápido si uno entiende de qué está hablando y la intuición está desarrollada. Ustedes tienen cierta intuición ahora, gracias a los ejemplos, ¿no? O si tienen cierto nivel de madurez matemática, pues es muy obvio, muy claro, ¿no? Uno no escribiría la demostración de esto en un artículo de investigación, por ejemplo, para nada, ¿no? Te lo rechazan. O te dicen, pues es trivial, mano, pues ¿por qué lo estás escribiendo, no? En los libros de texto, pues se escribe porque los libros de texto están dirigidos a estudiantes en formación, como ustedes, y por eso lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero entonces, antes de empezar probablemente con esa demostración, pues demostrar un lema primero, ¿sale? Entonces, lema. Acuérdense que esto que está aquí, es la definición de la función de transición de del autómata que estamos considerando. También vamos a necesitar la definición de delta gorro de la clase pasada, ¿se acordarán? Que si estoy parado en estado y leo nada, pues me quedo en ese estado, no, bueno. Caso contrario, si estoy parado en un estado y leo una cadena que tiene un primer elemento, no me voy a quedar, no voy a tener espacio para escribirlo completo, disculpe. No estoy acostumbrado a trabajar en un pizarrón tan pequeño. Entonces decía, delta gorro de, si estoy parado en un estado y no leo nada, me quedo en ese estado. ¿Se acuerdan la definición de delta gorro de la clase pasada? Que admite cadenas de este lado. La delta no admite cadenas, la delta solamente admite símbolos. No es lo mismo, ¿verdad? Así definimos la clase pasada esto, ¿no? Una vez que está definida una delta, la que sea, a esa delta le corresponde una delta gorro definida de esta manera. Si estoy parado en un estado y no leo nada, me quedo en ese estado. Y si estoy parado en un estado y leo una cadena que tiene un primer elemento, bueno, doy el primer pasito, según me dice la delta anterior. Esta no es delta gorro, es delta. Según me dice esta delta, doy ese primer pasito y luego con delta gorro atiendo todas las demás. Esto es una manera recursiva de definir las cosas. Es recursiva porque esta cadena tiene cierta longitud y esta cadena tiene una longitud 1 menor. Entonces, cada vez que aplico esta regla, se disminuye la longitud de la cadena hasta que llegue a longitud 0, donde aplico el caso base. Entonces, una manera recursiva de definirlo es válida. No se queda enciclada, ¿no? No le falta un caso base. Y tiene, bueno, para los matemáticos tiene un pie de inducción y tiene un caso inductivo, ¿no? Es una definición perfectamente válida. Bien, entonces, primer lema va a decir lo siguiente. Para función de transición que tenemos aquí, y para la correspondiente delta gorro, que se define en función de esta delta, tenemos lo siguiente. Para toda cadena W1, W2, no necesariamente, voy a cambiarles el nombre porque en el autómata original, esta W1 y W2 tenían una función específica, ¿no? Vaya, W1 y W2 eran elementos del lenguaje. No quiero eso, quiero dos cadenas arbitrarias. Entonces voy a llamar para toda cadena U1 y U2 en sigma estrella, con la propiedad de que la longitud combinada de estas dos sea menor o igual que L, tenemos lo siguiente. Delta gorro de U1, acuérdense que esto es un estado, y este otro lo estamos viendo como cadena. ¿Cierto? Déjenme ver si eso es lo que quiero probar, sí. Entonces, delta gorro de U1, U2, este es el estado, y esto es una cadena. Estoy parado en este estado y recorro esta cadena, ¿a dónde voy a ir a dar? Bueno, pues voy a ir a dar a U1, U2, ¿no? Eso es lo que vamos a probar primero. Es un lema que voy a poder usar para demostrar claramente.
está complicando más de lo esperado, ¿verdad? Con frecuencia pasa esto. Algo puede ser intuitivamente muy, muy obvio y en la práctica pues puede ser, bueno, en el formalismo matemático puede ser un poco más latoso de demostrar. Así es la vida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este lema que vamos a demostrar. ¿Cómo lo demostramos? Pues por inducción. Por inducción en la longitud de la cadena. La inducción normalmente se utiliza para demostrar cosas sobre objetos infinitos, como por ejemplo que algo es válido para todos los números naturales, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero también se va a usar inducción para probar cosas sobre conjuntos finitos, en este caso, conjunto de todas las parejas de cadenas cuya longitud combinada es menor o igual que él. Simplemente lo que voy a demostrar va a ser cierto siempre que no se cumpla, que no se deje de cumplir esta condición. Cuando se deje de cumplir esta condición, va a dejar de ser cierto porque la regla cambia, ¿no? Aquí la regla cambia, esa es la situación. Y cuando la regla cambia, pues entonces ya es otra historia. Y ya no va a poder seguir aplicando el argumento. Bueno, va. Entonces, ¿cómo probamos esto por inducción? Entonces, demostración por inducción en la longitud de U2. ¿No? Entonces, la longitud de U2 es un número entero, natural, y podemos hacer inducción sobre ese número, ¿no? O sea, que esto depende de ese número. Si la longitud es 0, pasa tal cosa. Si la longitud es 1, pasa tal otra. Si la longitud es 2, pasa tal otra. Y podemos hacer una demostración por inducción. Entonces empezamos con el caso base, donde la longitud es 0, y después el caso inductivo, donde es mayor que 0, y podemos suponer que es cierto para todos los valores anteriores que estamos considerando. Esa es la demostración por inducción. Todo el mundo ha visto demostraciones por inducción en algún lado, ¿no? Todo el mundo lo ve en varias materias porque es extremadamente útil. Los matemáticos no se digan, los computólogos pues también, ¿no? Bueno, entonces, por inducción en la longitud de esta segunda cadena. Esto quiere decir que ¿cuál es el caso base? Caso base, ustedes díganme. ¿Cuál es el caso base? Si la inducción es en la longitud de la cadena U2, usando la cadena de epsilon. ¿el caso base es cuándo? Según yo sería con epsilon. El estado más inicial. Dije hace un momento, ¿no? A la longitud 0. William tiene micrófono abierto. ¿Me vas a decir? No, ya no. Manuel tenía el micrófono abierto. Iba a decir igual que Carlos de cuando U2, bueno, la longitud de U2 igual a 0. Pero bueno, es que si está como concatenado con Jocelyn. un antes, no estoy seguro. Ok, no va a avanzar si no me dicen cuál es el caso base. Igual cuando es epsilon, cuando no hay longitud. Necesito saber que me están siguiendo más o menos. Aquí un mensaje. Profe, ya están contestando. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué, no estoy oyendo yo? A ver. Ando, probando. Probando, ya te vi. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Estaban hablando y no los oía? Quizá tenía el volumen todo apagado, no sé. Sí. A ver ahí, Compañeros profe. dijeron que cuando la longitud de U2 es 0. Cadena epsilon. Exacto, muchas gracias. Disculpen que no lo estuviera oyendo. Ya tengo el volumen prendido. Es que, en fin, muchas gracias. Entonces, cuando la longitud es 0, claro, cuando esto es 0. Y cuando esto es 0, ¿cuánto vale U2? Vale, epsilon. Exactamente, nada más hay una cadena de longitud 0. De modo que el caso base es cuando U2 es exactamente epsilon. ¿Qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar que esto es cierto cuando U2 es epsilon. ¿Está bien? Muy fácil. Simplemente lo que queremos probar es esto. Delta gorro de U1, epsilon es igual a, por definición de delta gorro, cuando tengo epsilon de este lado simplemente copio lo que está acá para acá. Entonces esto es U1. Pero por definición de concatenación, esto es U1 concatenado con epsilon. Porque acuérdense que la cadena vacía concatenada con cualquier otra cadena me da esa otra cadena. ¿Sale? Entonces está. Y esto tiene exactamente esta forma, ¿no? Cadena, cadena, igual a cadena, cadena, ¿no? Entonces, palomitas es el caso base, ya acabé. Paso inductivo. Chale, me va a faltar mucho espacio.
Pero bueno, empezamos por acá. Quitamos esto para tener espacio. Sale. Entonces, paso inductivo. O sea, el paso inductivo, bueno, si no es el caso base, estas reglas, estas demostraciones por inducción con cosas que tienen que ver con cadenas siempre son iguales. O es el caso base, epsilon, o no es epsilon. Y si no es epsilon, tiene un primer elemento y tiene un resto de cadena. Este resto de cadena puede ser epsilon, porque la cadena puede constar de un solo símbolo, claro, ¿no? En cuyo caso W es epsilon. Pero en general eso no importa, simplemente es el caso vacío y el caso no vacío. Y eso cubre todos los casos, básicamente. Con frecuencia tienen estas estructuras, estas demostraciones. Estamos constando, profe, cero, el caso base cero, sí. Pues ahora sí. Ok, gracias. Bien, entonces paso inductivo, ¿cómo es? Pues es este, ¿no? Entonces sería delta gorro de U1, A por B2. Fíjense que le pongo B2 porque lo que va aquí de este lado es U2. Entonces U2 es igual a epsilon aquí. Y aquí es U2 igual a un primer símbolo A seguido de una cadena B2. No quiero usar W ahora porque las W's, son los elementos del lenguaje L que estamos considerando, ¿verdad? Entonces no quiero usar W, por esa razón, no quiero usar U2 de nuevo, porque U2 es este y este sí tiene esta forma, entonces es una otra cadena, le llamo B2, ¿no? Entonces, delta gorro de esto, ¿qué es? Pues por definición de delta gorro, es esto. Entonces lo copio. Delta gorro de estado, coma, símbolo, cadena y paréntesis, igual, delta gorro, delta gorro, paréntesis, delta, estado, que se llama U1, coma, símbolo, que se llama A, paréntesis, y luego cadena, que se llama B2, paréntesis. Nomás copio la definición. Entonces, esto es igual a esto. No es todavía a lo que queremos llegar, pero por lo pronto es igual a eso. ¿Está bien? Delta gorro igual a... Muy bien. Y fíjense que este delta que está aquí, pues es este delta de acá. Y este delta de acá dice, si tienes una cadena y tienes un símbolo, ¿no? Entonces tal cosa. Si tienes una cadena y tienes un símbolo, el nuevo estado que vas es este, concatenas. Simplemente, ¿no? A condición de que la longitud sea suficientemente menor. Entonces lo que estoy diciendo es que esto de aquí, delta de U1, A, pues es igual, cadena, símbolo igual a la concatenación, o sea, sería U1, A, pegado. Siempre y cuando la longitud combinada de estas dos cadenas, la cadena U1 y la cadena de longitud 1A, sean menor o igual que L. Pero por hipótesis, la longitud combinada de estas dos es menor o igual que L. B2 puede ser epsilon, pero la cadena A, por lo tanto, es de longitud menor o igual a la cadena U2. Y como la longitud combinada de estas dos es a lo mucho L, pues la longitud combinada de esta con esta es a lo mucho L. Entonces puedo aplicar esta regla que dice, ¿no? Cuando la longitud es a lo mucho L. Déjenme ver, cuando la longitud es a lo mucho L, déjenme ver. Esto está mal, perdónenme. Esto está mal. Esto lo hago hasta... Sí, hasta... sí, es ok, esto dice cuando la longitud de esta es cuando mucho L, ¿no? Esto quiere decir que la longitud es menor que L. Esto quiere decir que esta longitud es L. Hasta ahí está bien. Si ya la longitud ya era L y todavía le quiero agregar algo más, entonces no va al estado muerto. Esa es la cuestión. Entonces, repitiendo, la longitud combinada es cuando mucho L y la longitud de U2 es por lo menos 1. Como la longitud combinada es a lo mucho L, entonces la longitud de este es cuando mucho L menos 1. Y por lo tanto la longitud de U1 es menor que L, en este caso. Entonces puedo aplicar esa regla y no esta otra. Esta regla y no esta otra. Y entonces esto que está escrito acá abajo es igual a delta gorro de U1 concatenado con A. Simplemente U1 concatenado con A. Esa es la regla que estoy usando, concatena. Y luego coma, B2. Sustituí este trocito de aquí dentro utilizando esta definición de acá.
Y ahora es donde viene la magia. La magia es que esto es entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Que esto es igual a esto, ¿no? Bueno, esto es igual a U1 a B2. Y esto siempre, a los chavos que no están ya muy familiarizados con las demostraciones por inducción, siempre les parece como magia, ¿no? Como, ¡oh! ¿Y eso qué? ¿Por qué? Pues siempre que parece que es magia y que quién sabe qué es lo que pasó. Esto es por hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. La magia es la hipótesis de inducción, y no es magia, es un esquema de demostración muy bien probado, muy bien estudiado, muy bien entendido y muy correcto, ¿no? Que te dice esto. O sea, tú estás tratando de probar que algo es cierto para una cierta cadena de cierta longitud. Se vale usar que esto ya lo probaste para todas las cadenas de longitud menor. Esta cadena de acá es de longitud menor. Aquí está, miren. B2 tiene al menos un símbolo menos que U2. Entonces, esta cadena B2 fue por inducción en la longitud de esta cadena, ¿no? Esta U2. Y ahora esta cadena que está aquí es de longitud al menos 1 menos, porque le quitamos este primer símbolo. Entonces, una cadena de longitud menor. Y como es una cadena de longitud menor, se va a utilizar la hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción es, lo que quiero probar vale para todas las cadenas de longitud menor que la que estoy considerando. La demostración por inducción es en la longitud de la cadena, repito, ¿no? Entonces, para U2 no sabemos, lo estamos probando, pero para todas las cadenas de longitud menor, en particular para B2, que tiene longitud menor que U2, al menos en 1, ¿no? De hecho, exactamente en 1, pues ya tienen que ser ciertas, ¿no? O sea, ahí es donde se va a utilizar la hipótesis de inducción y suponer que esto que quiero probar es cierto. Entonces, simplemente lo que quiero probar es que el delta gorro de esto es la concatenación de estos dos. Delta gorro de esto es la concatenación de estos dos, que es lo que hice. ¿Está bien? Entonces ya lo dije muy explícitamente, muy en rojo. De ahora en adelante voy a hacer menos nada más le voy a poner aquí hipótesis de inducción, ¿no? Esto de aquí es por hipótesis de inducción, ¿sale? Porque siempre parece magia si uno no está completamente acostumbrado a estas cosas. Y bueno, pues entonces ya nada más acuérdense que esto que está aquí se llama, esto, AB2, AB2, se llama U2, ¿no? Entonces es igual a U1, U2, punto. Y eso es lo que queremos probar, que delta gorro de U1, U2, esto que está aquí es U2, ¿no? Que delta gorro de U1, U2 era la concatenación de U1, U2. ¿Está bien? Es fácil, pero puede ser laborioso. Y bueno, es nada más la demostración de este trocito de aquí. Es un lema necesario para demostrar lo que dice aquí, que claramente el lenguaje reconocido por este autómata es el que queríamos. Pues todavía no llegamos, pero ya tenemos esto que nos va a ayudar. Entonces voy a poner la demostración de este lema y para terminar la demostración del claramente. ¿Está bien? Entonces, esta es una cápsula que vamos a ocupar. ¿Sale? Y voy a borrar esta demostración, que es la demostración de esa cápsula. ¿Me están siguiendo? Ya estoy borrando la demostración, pero antes tendría que haber preguntado. ¿Dudas? Sí, sí lo estamos siguiendo todavía. Todavía. ¿Alguien que tenga dudas? Ya sé que ya borré, pero lo voy a escribir, no importa, lo voy a explicar si hace falta. Siempre hay dudas con esto. Bueno, por mi parte sí, profesor. ¿Cree que lo pueda volver a explicar? Sí, seguro. ¿Se Gracias. alcanza a leer bien esto? Sí. Bien, entonces simplemente de aquí pasamos a delta gorro de U1 a, B2, y de aquí pasamos a U1 a B2, y esto es igual a U1, U2. Bien. ¿Cómo lo volvemos a explicar? Cada igualdad tiene su razón de ser. ¿Sí? De hecho, estrictamente hablando, me gustaría empezar con una línea adicional antes de esta. Déjenme ponerla así. Delta gorro de U1, U2. Igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. ¿Sale? Entonces, primera observación. Esto también, déjenme ponerlo así. Esto es igual a, ¿no? Primera observación. Lo que estoy afirmando es que esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. En particular estoy afirmando que esto es igual a esto. ¿Está bien? Y eso es lo que quiero probar. Eso es lo que dice el lema que hay que probar.
el delta gorro de estado, estado, que es cadena, ¿no? Una cadena de estas. Con cadena es la concatenación de esas dos cadenas. Para este autómata en particular, que definimos para este ejemplo en particular, para este teorema en particular. ¿Está bien? Entonces, la primera observación es el primer elemento de la línea y el último elemento de la línea, igual, son iguales por la transitividad de la igualdad. Y esto es lo que quiero probar. Y con eso se acaba la demostración, porque lo pruebo en el caso base y lo pruebo en el caso inductivo. ¿Ok? Primera observación. Segunda observación, cada igualdad tiene su razón de ser. Fíjense, esta primera igualdad, sustituyo U2 por A2, por AB2. ¿Por qué razón es eso? Ah, bueno, pues miren, aquí está esta igualdad que simplemente dice, bueno, el caso base es el fácil, ¿no? Es el pum, lo probamos un tris. Y el caso inductivo es cuando U2 tiene esta forma. No es epsilon, como en el caso base, sino que tiene un primer elemento y un resto. Y ese resto pues, puede ser vacío, pero tiene un resto. Entonces, esta es una definición, básicamente, de qué forma tiene U2, o definición de quién es D2. Entonces, simplemente estoy sustituyendo. Para pasar de aquí para acá, simplemente estoy sustituyendo, utilizando la fórmula 1, el valor de U2, que es igual a AB2, ¿no? Sustituyo. Voy a poner en circulado el lugar en donde está la fórmula que estoy usando, y en cuadradito el lugar en donde estoy usando esa fórmula. ¿Está bien? Entonces los cuadraditos usan las fórmulas encirculadas. Siguiente paso, este de aquí. ¿Qué cosa estoy usando? Miren, vamos a ponerle, este es 1, este es 2, 3, este no lo vamos a usar, este tampoco. Este tampoco, ahí está 2. A este le vamos a llamar 3, porque se va, aunque eso es lo que queremos probar, se va a usar. Como por hipótesis de inducción, ¿verdad? Se va a usar en un caso más pequeño que el que estamos considerando. ¿Está bien? Bueno, entonces este de aquí, ya marqué todo lo que estoy usando, creo. Me falta esto. Bueno, este también vamos a poner un nombre. 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son las cosas que estoy usando. Y cada igualdad tiene una razón de ser. Y la razón es o por 1, o por 2, o por 3, o por 4, o por 5. Entonces, fíjense que en el caso base, cuando este es trivial, estoy usando esta. Entonces, la razón por la que esta igualdad es cierta es por 4. ¿No? Esto es igual a esto por 4. Y esto es igual a esto otro por, le voy a llamar 0. 0 no está aquí escrito, pero 0 es propiedad de la concatenación de cadenas, ¿no? Una cadena concatenada con una cadena vacía es igual a ella misma. Eso lo vimos tiempo atrás. No está aquí en el pizarrón, entonces lo voy a poner 0. ¿Sale? Pero es propiedad de concatenación de cadenas. Cada igualdad tiene su razón de ser. Así son las matemáticas. Cada igualdad, cada pasito, siempre tiene su razón de ser. Y siempre debería poderse decir exactamente cuál es la razón. ¿Va? Si no se entiende es porque no lo he hecho con suficiente cuidado. No lo he explicado con suficiente pasito a pasito. Entonces, preguntas hasta aquí. Simplemente estoy sustituyendo, usando esta fórmula. Sustituyendo aquí, obtengo esto de acá. Todo lo demás está idéntico. ¿Está bien? Azareo, que preguntabas que querías. ¿Está bien hasta ahí? Ah, sí, hasta ahora entendí. Perfecto. ¿Cuál es la razón de esta siguiente de aquí? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es este delta gorro con delta gorro delta. De estas fórmulas que tenemos aquí, ¿cuál tiene esa estructura? Esta no, esta no, esta no, esta no. Esta sí, cambio un delta gorro por un delta gorro delta. ¿Será que estoy usando eso? Pues sí, estoy usando eso. Entonces lo voy a poner aquí. La razón es 5. Y vamos a ver si sí es cierto. Estoy usando esa fórmula. Y básicamente uno está sustituyendo todo el tiempo. Nada más sustituir una cosa por otra. ¿No? Entonces, delta gorro de U1AB, de aquí pasé para acá. Ahora. Y delta gorro de U1AB2 es igual a esto usando esta fórmula. Vamos a ver. Esto dice delta gorro, paréntesis, estado. En este caso, los estados son cadenas. ¿Sí está bien? Delta gorro, paréntesis, es símbolo por símbolo, es una sustitución. Estado, que se llama U1, coma, A, cadena. Igual a, sustituyo. Delta gorro, paréntesis, delta, paréntesis. El estado que se llamaba Q aquí se llama U1. Entonces pongo el estado que se llama U1. Y después coma, símbolo, se llama A, el símbolo, y acá se llama A, el símbolo. Entonces lo sustituyo. Paréntesis,
coma, cadena. Y esta cadena es la que aparece aquí, como acá. Y esta cadena es la que aparece aquí. Entonces uno simplemente sustituye la fórmula. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, se entiende. ¿Los demás? Sí. Sí, se entiende. Órale, los demás sustituye esta fórmula. Ahora, de aquí para acá, esta igualdad, ¿por qué razón es? A ver, ustedes díganme. ¿Qué es lo que cambia? Este trozo se mantiene igual, este trozo se mantiene igual, ¿no? Lo que cambia es este trozo de aquí en medio. Se sustituye esto por esto. ¿Qué fórmula tiene esa forma? La 2. El 5. La 2. Es la 5. Es la 5. Exacto. ¿No? Porque, podría ser que cambie delta gorro delta por delta gorro atrás, ¿no? Pero de hecho no, de hecho estoy usando esta, que cambia delta de cadena símbolo con cadena símbolo. Entonces la 2. Vamos a repasar. Delta es este trocito el que se está sustituyendo por este trocito. Lo demás es igual, ¿ok? Es la noción. Entonces, este trocito, delta, símbolo, perdón, delta, cadena, coma, símbolo, paréntesis, igual, ¿a qué? Pues a cadena, símbolo. Esta cadena corresponde con esta cadena como aquí, y este símbolo con este símbolo como acá. Entonces estoy usando la número 2 para hacer la sustitución. En otras palabras, lo que estoy usando es la definición de delta, que funciona para este autómata de este ejemplo, de este teorema. Para este construimos un autómata muy específico, que tiene una delta específica, que tiene esa regla de transformación. ¿Se acuerdan? Empezamos con este teorema y dijimos, ahí te va el autómata. El autómata es este, tú, ¿no? Los estados son estos, el conjunto de estados de aceptación es este otro, etc. Y la regla de la delta es esta. Estamos usando la regla de la delta del autómata que dijimos, el autómata genérico que dijimos que reconocía el lenguaje finito genérico de este teorema que queremos demostrar, ¿no? Toda esa parte ya la borré. Estamos en la parte de demostrar que claramente ese autómata que definí reconoce ese lenguaje que había dicho. Estamos en la parte de esa. Para lo cual estamos probando un lema que vamos a usar para poder probar claramente. Estamos probando claramente nada más. Pasa mucho en los libros de texto, ¿no? Cuando dicen obviamente tal cosa, o es trivial que tal otra, o el resto de la demostración se deja al lector, ¿no? Pasa muchísimo en los libros de texto de matemáticas. Y la razón por la que eso pasa muchísimo es porque, en efecto, es obvio para un matemático maduro ese tipo de cosas. Uno lo ve y dice, claro, ¿no? Y eso se espera que un estudiante de matemáticas o de computación sea capaz de hacer todos los pasitos que están ahí en medio, ¿no? Aunque hacerlos de verdad puede llegar a ser latoso. ¿Está bien? ¿Pregunta hasta aquí? Está clarísimo, ¿no? Es la fórmula 2. Podría, en principio, alguien me decía que fuera la fórmula 5, ¿no? Porque tengo delta, gorro, de cosas, y aquí tengo delta, gorro, delta. Pero no es, porque aquí la A tendría que estar del lado derecho para poder cambiarla del lado izquierdo, ¿no? Al pasar de delta, gorro a delta, gorro, delta, estaría usando volteado, ¿no? La fórmula. Al pasar de aquí para acá, al pasar de aquí para acá, el símbolo tendría que estar de este lado y no de este, para poder entonces cambiarlo del lado derecho al lado izquierdo. Pero aquí va del lado pues diferente. En ambos casos está del lado izquierdo el símbolo A. Y aquí está del lado derecho primero y luego del lado izquierdo. Es una fórmula distinta, aunque sí tiene cierta similitud estructural. ¿Está bien? Entonces no es la fórmula 5. Y ahora sí, ¿cuál es este paso? Pues este es 3. Pero este es 3, ¿no? Que simplemente el delta gorro de cadena a cadena es la concatenación de las cadenas. Y me van a decir con razón, oiga, profe, pero si es lo que queremos probar. Eso es lo que queremos probar, sí, cierto. Pero esta cadena que está aquí tiene longitud menor que esta cadena con la que empecé. Y entonces van a usar lo que quiero probar por hipótesis de inducción. Usar la hipótesis de inducción quiere decir, usa eso que quieres probar, siempre y cuando lo uses en un caso más chiquito que el que estás considerando. ¿Se acuerdan de las demostraciones por inducción, no? Sí. Rápidamente, una demostración por inducción, uno quiere decir, para todo número n se cumple una propiedad P de n. Para demostrar esto,
De hecho, es una regla de inferencia. Así, se los voy a poner así. Lo que uno tiene que probar es que se cumple la propiedad para el caso más chiquito, 0. Y después uno tiene que probar que si se cumple para una n, entonces se cumple para la siguiente. Y por lo tanto, uno puede concluir que para toda n es cierto esto. Ese es el esquema de demostración por inducción. Pruebas el caso base y pruebas que si vale para una n, vale para la que sigue. Aquí estamos haciendo ligeramente distinto, estamos analizando el caso que sigue y en este momento decimos, pero este es el caso anterior, de longitud 1 menos que el que estoy considerando. Sería como decir, bueno, ¿qué pasa con la longitud de n? Pues si n menos 1, si el caso n menos 1 te sirve para probar el caso n, pues eso se va a hacer, ¿no? Entonces, la demostración por... Así. Estás hablando del caso de longitud n, aquí. Este tiene una cierta longitud, llámenle n, y la longitud n menos 1 es la longitud que tiene este de acá. Entonces, lo que estamos diciendo es, quiero probar el caso n, suponiendo que vale el caso n menos 1. Entonces, quiero probar el caso de longitud n, suponiendo que vale para el caso de longitud n menos 1. Entonces, si tú pruebas esto y pruebas esto, puedes concluir esto para todas las n's, ¿no? Ese es el esquema general de demostración por inducción. P es una propiedad genérica, ¿no? La propiedad de que esto sea igual a esto, por ejemplo. Y la n siempre es un número. En este caso estamos hablando de cadenas, pero la inducción no va sobre la U2, sino sobre la longitud de un U2. Y eso sí es una cadena. Esto es una propiedad de cadenas, pero también es una propiedad de los números, ¿no? Para cada número natural, podríamos decirlo así, para todo número natural y para toda cadena de longitud esa, ocurre esto. Entonces esto ahora ya es una propiedad de los números naturales. Todas las propiedades de este tipo son propiedades en el fondo también de los números naturales, aunque no estén los números naturales explícitamente dichos, ¿no? Para todo número natural y para cada cadena de longitud de n ocurre esto, es lo que estaríamos diciendo. Y eso es lo que estaría probando por inducción. No es necesario ser tan explícitos. Este es el esquema de demostración por inducción, y entonces podemos usar aquí la hipótesis de inducción porque esta cadena es de longitud menor que esta con la que empezamos. Entonces estamos probando el caso n utilizando el caso n-1, eso es una implicación. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿O no? A lo mejor no, es un punto crítico. Es aquí donde mucha gente dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es el esquema de demostración por inducción. Todo el mundo ha visto eso antes, ¿verdad? A ver, levanten la manita. Los que han visto alguna vez demostraciones por inducción. La mayoría. Pero a ver, bajen todos la manita ahora. Y quiero que levanten ahora la manita aquellos que no han visto nunca una demostración por inducción. Jessica, ¿no has visto nunca una demostración por inducción? Jessica Aguirre. Ya abajo la manita. Bueno. Si nunca han visto una demostración por inducción, pues avísenme, sí, podríamos dar una clase extra sobre ese tema para los que necesiten. O si sí han visto demostraciones por inducción, pero nunca entendieron cómo iba la cosa, pues a lo mejor podemos hacer una clase extra para eso, ¿no? La próxima clase podría ser. En lugar de continuar con esto, simplemente hacemos una pausa en el camino y vemos una clase de demostraciones por inducción, para que quede claro. Si lo etiquetas, sí es más claro. Exacto, con las etiquetas estas ya es mucho más fácil, ¿no? Me faltó decir una cosa cuando estamos en este punto. Dijimos usamos esta fórmula. Pero para usar esta fórmula es necesario que se cumpla esta condición. Si no, no es cierto. Ahora, como tengo esta condición y como U2, en este caso que nos ocupa, tiene longitud al menos 1, eso quiere decir que U1 tiene longitud cuando mucho L-1. Este tiene longitud al menos 1, aquí está. Y la longitud combinada es cuando mucho L. Pero como este tiene longitud al menos 1, entonces este tiene longitud al menos, a lo mucho, L-1. Y si tiene longitud a lo mucho L-1, entonces cumple con esta desigualdad y puedo aplicar esta fórmula que es lo que hice aquí. ¿Sale? Aguas, porque si les crece demasiado, ya no. Si les crece demasiado la cadena, caen en estado muerto, ¿no? Bueno,
Y finalmente este de acá es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la razón? Profe, pero estaríamos utilizando entonces el lema para ver la condición 2. No, este es... Ah, no, ya, perdón, sí sea esto, entonces esto es, ok, sí, perdón. Es un equipo de trabajo, ¿no? Sí, exacto. O sea, quizás está mal dicho. Muchas gracias por la observación. Quizás está mal dicho, ¿no? Estas son hipótesis. Entonces, habría que poner aquí entonces. Lo que se afirma es esto. Y estas son cosas que puedes suponer que son ciertas porque son las hipótesis del lema. Muchas gracias por la observación. Ok, gracias. En efecto, uno luego escribe así las cosas y ya ves un poco laxo en eso, ¿verdad? Pero sí, en efecto, estas son hipótesis. Entonces, estoy usando esa hipótesis que está dada. Las hipótesis son necesarias, ¿no? Si no hay hipótesis, no hay teorema. Y se van a usar. Bueno. Ok, entonces, la última, ¿cuál es la razón? Muy fácil. ¿No? Está sustituyendo el valor de U2, el 1 cuadrito. Estoy sustituyendo el valor de U2. Es aquí, el valor de U2 se define como AB2. Este 1. Entonces, 1. La razón es que U2, eso es lo que vale, ¿no? Y entonces, empezamos con esta, que es igual a esta, que es esto, y eso es lo que hay que probar. Y con eso se termina la demostración del lema. ¿Pregunta hasta aquí? No, ninguna. Todos aquellos que no habían entendido a la primera, pero tenían miedo de decirlo, agradezcanle a Zarel, que sí tuvo el valor de decir, sabe que yo no entiendo y necesito, ¿no? Una mejor explicación. Y bueno, ahí está, ¿no? Está mejor explicado, en efecto. ¿Sí quedó claro, Azarel? Sí, bastante claro. Muchas gracias, profesor. Perfecto. ¿Los demás? ¿Ahora sí ya no tienen dudas? No. Chido. Bien, entonces, voy a borrar ahora la demostración de este lema, que es hasta acá. Me dicen, por favor, medítenlo y me dicen si quieren una clase extra de demostraciones por inducción, ¿no? Ahí en el chat de WhatsApp. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Tenemos este teorema que queremos probar. Ya dijimos, la demostración ya la borramos, pero dijimos demostración. El autómata es este, ¿no? La última parte de la definición del autómata era esta, ¿no? Que era, esta es la función de transición. Ya te dije quiénes son Q, quién es sigma, quién es Q0, quién es F, y este es la función de transición, ¿no? Y entonces uno dice claramente, el autómata este que te acabo de dar reconoce el lenguaje finito genérico que queríamos originalmente. Esa es la demostración. Y estoy explicando que claramente, pues, puede o no ser tan claro, ¿verdad? Depende de su nivel de desarrollo espiritual, así digo, de su nivel de madurez matemática, en realidad. ¿Y qué significa claramente? Ah, bueno, para de veras probarlo, necesito dos cosas. Primero necesito probar este lema, que ya lo probamos. Y una vez que probamos este lema, ya podemos probar que de veras eso es cierto. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que L era W1, W2, hasta WN, ¿no? Y que F era de hecho igual a L. Así definía el autómata, ¿verdad? Con Q es el conjunto, también si quieren, Q es el conjunto de todas las palabras que están en sigma estrella, tales que la longitud de estas W son menores o iguales que la L. Acuérdense que la L es el máximo de las longitudes de estas palabras que vienen ya en el lenguaje L. ¿Está bien? Entonces, estas son cosas que definimos previamente, estaban escritas aquí, las borramos porque no hay espacio, perdón, pero así es la vida, ¿no? No hay espacio. Entonces, todo eso ya está definido previamente, ustedes seguramente tomaron notas y lo tienen por ahí a mano, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora hay que demostrar que esto es igual a esto. ¿Cómo demuestra uno que dos conjuntos son iguales? Los dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos, ¿no? Cada vez que un elemento pertenece a este conjunto, tiene que pertenecer al otro, y viceversa. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacer eso.
a demostrar que estos conjuntos son iguales. Entonces, para lo cual me gustaría una demostración de este estilo. Una palabra está en L, sí, solamente sí, tal cosa, sí, solamente sí, tal otra, sí, solamente sí, tal otra. Y al final, esta palabra está en LD. Este es el esquema de demostración que vamos a usar, ¿no? Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, sí, solo sí, ¿no? Entonces, una palabra está en el lenguaje reconocido por el autómata, sí, solo sí pasa algo, sí, solo sí pasa algo, sí, solo sí pasa algo, sí, solo sí, está en él. Y entonces quiere decir que una palabra forma parte de este conjunto, sí, solamente sí forma parte de este otro conjunto. Eso quiere decir que los conjuntos son iguales, por definición, de igualdad de conjuntos. ¿Está claro? Es el esquema de demostración que vamos a usar. Pues arrancamos así, voy a borrar esto, y arrancamos así, ¿no? Entonces, cuando una palabra está en LDM. Bueno, esto ocurre sí, solamente sí. ¿Qué cosa? La clase pasada definimos qué cosa era LDM. LDM es el conjunto de todas las cadenas que si me paro en el estado inicial y sigo la cadena sobre el autómata, me lleva a un estado de aceptación. ¿Cierto? ¿Cómo se dice eso matemáticamente? Pues se dice así. Si me paro en el estado inicial, que en este autómata se llama epsilon, y sigo esta cadena, que se llama W, con el delta gorro, ¿verdad? Que es donde está definido para cadenas, termino en un estado de aceptación. Eso es la definición. La razón de esto es definición de LDM. Por definición de LDM, una palabra está en el lenguaje reconocido por el autómata, sí, solamente sí, cuando me paro en el estado inicial, que aquí se llama epsilon, es otra cosa que podemos decir, Q0 igual a epsilon. Todo esto ya se había dicho hoy, ¿no? Para este autómata en particular, Q0 es igual a epsilon, ¿sale? Entonces, ahí está. Por definición del lenguaje aceptado por un autómata, una palabra está aquí, sí, solamente sí, cuando me paro en el estado inicial y sigo la palabra sobre el autómata con el delta gorro, termino en estado de aceptación. ¿Sale? Y luego, ¿esto qué? Ah, bueno, pues esto, sí, solo sí, sube para acá. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Delta gorro. Ah, sí, solo sí, ¿qué cosa? Delta, no. Epsilon, no. Epsilon W está en F. ¿Cuál es la razón de esto? 1, 2, 4, 5, este es el lema 6, vamos a llamarle. Esto es una fórmula, pero el 6 es esta afirmación. Esta afirmación dice que delta gorro de cadena a cadena es concatenación de cadenas. Y yo lo necesito en el caso trivial de la cadena que necesito es epsilon, pero lo necesitaba probar en general, porque es más fácil probarlo en general que probarlo en este caso particular, así es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que voy consumiendo símbolos de la cadena, pues ya me quedan dos, en fin, es más fácil. Yo lo necesitaba solamente para el caso donde la primera cadena es epsilon, pero es más fácil probarlo así en general, y lo uso en el caso particular donde la cadena es epsilon. La afirmación de este lema dice, bajo las hipótesis dadas, el delta gorro de cadena a cadena es concatenación de cadenas. Delta gorro de cadena a cadena es concatenación de cadenas, lo estoy diciendo. ¿Cuáles son las hipótesis? Ah, bueno, las hipótesis son que la longitud combinada de estos dos sea al menos L y que sean palabras, ¿no? Pero la longitud de estos dos es al menos L, porque la longitud de esta W es cuando mucho L, y la longitud de epsilon es 0. La longitud combinada de estas dos es cuando mucho L, que es la hipótesis que necesito para poder aplicar este lema 6. Entonces la razón, esto es el lema 6. ¿Pregunta? ¿Está claro, no? Bueno, ahorita al final me dice. Vamos a terminar. Y esto ocurre si solamente si W está en F. Y esto dijimos que era la razón 0, que no está escrita aquí el día de hoy, que no ha estado escrita aquí el día de hoy, pero es una propiedad básica de concatenación de cadenas. Si la cadena vacía se la concatena o lo que sea, pues me da ese otro lo que sea, ¿no? El epsilon es el neutro concatenativo, ¿no? Así como el 0 es el neutro aditivo y el 1 es el neutro multiplicativo, epsilon es el neutro concatenativo, ¿no? Entonces, concatenación de epsilon con lo que sea me da ese otro lo que sea. Y esto ocurre si, solamente si, W está en L. Y la razón de eso es que definimos a F como ese conjunto. F es igual a L. Simplemente sustituyo. Entonces la razón de esto es 7. Entonces tenemos que una palabra está en el lenguaje reconocido por un autómata, si solo si está en L.
Por lo tanto, este lenguaje que me habían dado, acuérdense que este lenguaje que me habían dado era, no lo tengo aquí, pero aquí está, este lenguaje que me habían dado era un lenguaje finito arbitrario, genérico, ¿no? Y di un autómata que permite reconocerlo. De hecho, lo que di es un procedimiento que me permite construir el autómata que permite construirlo, ¿no? Que permite reconocerlo. Entonces, esto, por lo tanto, esto es igual a esto. ¿Por qué razón? Porque cada vez que un elemento está en este conjunto, también está en este otro conjunto y viceversa. Entonces, la conclusión es que los conjuntos son iguales, por definición de igualdad de conjuntos. Ah, de hecho, también tiene su razón de ser. Definición de igualdad de conjuntos. Esa es la razón. ¿Sale? Entonces, esto es la demostración del claramente. Uno normalmente dice, el autómata es este, y debería ser claro que ese es el autómata que he visto. Y se vale, ¿no? Pero quiero hacer la demostración completita, como esta, una vez o dos veces, para que les quede claro todo lo que involucra cuando uno dice claramente. Solamente se vale decir claramente cuando uno de veras lo tiene claro, ¿no? Cuando de veras está claro qué es lo que significa eso que está detrás, ¿no? Entonces, esta afirmación de claramente esto es igual a esto, involucra esta demostración. Pero esta demostración requiere de este pasito de aquí para acá, que requiere este lema. Y esa es la parte no obvia para los no expertos, ¿no? Para los no tan experimentados, porque lo quiero nada más para el epsilon, pero lo necesito probar como para todo par de cadenas. ¿Por qué? Pues porque a medida que voy avanzando, voy consumiendo, uno por uno voy cambiando de estado y voy cambiando un estado que, ¿no? Cuyo nombre va creciendo y este otro nombre va decreciendo. Entonces, en general, necesito probar que esto ocurre como en general. Y es más fácil probarlo en general que probarlo solamente para el caso base. Es una de las técnicas estándar de demostración. A veces es difícil probar una afirmación muy chiquita y a veces es más fácil generalizar la afirmación y probarlo en general, porque los casos que involucran esa afirmación chiquita de veras involucran los casos más generales también. Entonces, si quiero probar nada más eso, pues es más complicado. De hecho, pues puede llegar a ser hasta imposible probarlo así nomás, no solo eso. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, ninguna. Con esto queda aprobado este teorema, ¿no? Todo lenguaje finito es regular. Repasamos rápidamente qué fue lo que se hizo. Todo lenguaje finito es regular. Entonces, en la demostración que está parcialmente borrada, no cabe, dice, aquí te va este autómata, definido de esta manera, ¿no? Que es como el autómata binario, ¿no? Nada más que puede no ser binario, puede ser cuaternario, lo que sea, ¿no? Es un árbol de profundidad L. L es la longitud máxima de las cadenas en el lenguaje finito dado, genérico. Este es el último trozo de la definición de ese autómata, ¿no? Y claramente esto es igual a esto, se acaba la demostración. Pero para saber qué cosa significa claramente, una o dos veces vamos a hacer todo el detallito completo, ¿no? De por qué eso es cierto. Se considera muy formativo para ustedes, aunque sean computólogos, que vean una demostración completa, rigurosa y formal matemática, unas cuantas. ¿Ok? Entonces, para esta parte de claramente no sé qué, tuvimos que probar este lema, que tuvo su propia demostración, que borramos, y una vez hecho eso, entonces ahora sí, un elemento está en ese autómata, en el lenguaje reconocido por este autómata, sí, solo sí está en el lenguaje, que es lo que no hemos dicho que era claramente, ¿no? Entonces, la parte del claramente llevó más tiempo que el resto de la demostración, ¿verdad? Es algo chistoso. Pero en efecto, cuando tú dices cuál es el autómata, ya es porque ya tuviste la idea que resuelve el asunto. Y si tienes intuición con el autómata, ves el autómata y dices, pues sí, claro que ese autómata funciona, ¿no? Es cuando uno empieza a decir claramente, después de desarrollar un poco de intuición. ¿Ok? Entonces ya probamos ese. Ahora vamos a probar, vamos por lo menos a enunciar y a probar lo que alcance a probar, ¿no? A enunciar otros teoremas importantes de lenguajes regulares que vamos a probar, que es muy importante que ustedes sepan que son ciertos. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar todo lo que ya no se va a usar, que es todo, ¿no? Acuérdense que todo lenguaje finito es regular, pero regular no quiere decir finito, ¿verdad? Lo voy a anotar aquí. Ahorita que borro. Porque no sé por qué causa muchísimas confusiones.
Entonces, el teorema que acabo de borrar dice de manera sucinta, un lenguaje finito es regular. ¿No? La propiedad de ser finito implica la propiedad de ser regular para lenguajes. Pero es importante también darse cuenta que regular no implica finito. Finito implica regular, pero regular no implica finito. Ejemplo, miren. U0, 0, 1. ¿Cuál es el lenguaje reconocido por este autómata? Díganme. El que sea. Excepto la cadena epsilon. No el que sea. El que sea es la palabra que sea, sí. El lenguaje siempre es uno. Es Todas las un cadenas lenguaje tienen con una cualquier palabra. El conjunto de todas las palabras. Bueno, sí. Entonces, L es el conjunto de todas las palabras. Que es epsilon, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Este es infinito, ¿verdad? Infinito. Y es regular. Hay un autómata que lo reconoce, entonces es regular. Pero es infinito. Entonces, si es finito es regular, pero si es regular, puede ser finito o puede ser infinito. Está clarísimo, ¿verdad? La mayoría de los lenguajes que hemos visto son infinitos. El conjunto de todas las cadenas que terminan en 0, 0, por ejemplo, pues es infinito, ¿no? ¿Cuántas cadenas de esas hay? Pues infinitas. ¿Está claro? Entonces, finito regular, pero regular no quiere decir finito. Eso es el teorema que acabamos de probar. Y este es el teorema que acabamos de probar. Y esta es la confusión que usualmente produce ese teorema, ¿no? Voy a borrarla porque necesito espacio en un poco. Pero vamos a recordarlo así. La implicación para allá sí es cierta, pero la implicación para acá no es cierta. Y vamos a dejarlo ahí. Ahora sí, el teorema que quiero enunciar a continuación es el siguiente. Si L1 y L2 son regulares, entonces también son regulares el complemento de L1, que se define como el conjunto de todas las palabras, excepto las que están en L1. 2. L1 intersección L2. 3. L1 unión L2. La unión de lenguajes regulares es regular. La intersección de lenguajes regulares es regular. Complemento de lenguaje regular es regular. 4. La concatenación de lenguajes es regular. Y 5. La cerradura de Kleene es regular. Eso es lo que vamos a probar en lo sucesivo. ¿Sale? Concatenación de lenguajes ya definí. Recuérdenme, por favor, creo que sí. Concatenación de cadenas sí definimos, pero concatenación de lenguajes, creo que no. Entonces hay que definirla. Y la cerradura de Kleene hay que definirla, así no la hemos definido. La mencionamos por ahí a petición de un compañero, pero hay que definirla. Entonces, estos dos hay que definirlos. Unión, intersección y complemento, es algo que conocen desde el kinder, ¿no? ¿Está bien? Entonces, déjenme pensar cuál es mi mejor estrategia para esto. Vamos a empezar a demostrar cosas. Y si llegamos hasta allá, no vamos a terminar esto hoy, ¿no? Cuando lleguemos al 4 y al 5, definimos qué cosa es la concatenación de lenguajes y definimos qué cosa es la cerradura de Kleene en su momento, ¿no? Entonces empezamos por este. Vamos a probar este. Entonces, demostración. Empezamos por demostrar 1. Esta joroba la quiero quitar porque me quita espacio, ¿no? Entonces la redacción cambia un poco, pero dice lo mismo. Si L1 son regulares, también son, bueno, las que son. Entonces son regulares, ahí está. Si L1 y L2 son regulares, entonces son regulares tal. Bueno, me gusta más la otra redacción, no puedo evitarlo.
también son regulares. Esto es lo que se llama propiedades de cerradura de los lenguajes regulares. Es decir, yo tengo uno o dos lenguajes regulares y les aplico una operación y el resultado sigue siendo regular. Eso quiere decir que la clase de todos los lenguajes regulares es cerrado bajo la unión, la intersección, el complemento, la concatenación, la cerradura de Kleene, ¿no? Que son operaciones que agarro objetos, lenguajes, un conjunto de los regulares y me quedan de nuevo un conjunto de regulares después de aplicarle una operación. Bien, entonces, ¿cómo demostramos uno? Pues hicimos un ejemplo para eso. Dijimos, hagan de cuenta, la clase que fue pasada o antepasada, les dije, déjenme recuperar este autómata de la clase anterior, al mero inicio de la clase. Un autómata que reconocía la cadena 1010, ¿no? Ahí está. Pero si yo lo que quiero es reconocer al lenguaje que no contiene, perdón, era un autómata que reconocía las cadenas que contenían 1010 o 010, ¿no? Pero le dije, si ahora lo que quiero es reconocer el complemento de ese lenguaje a las cadenas que no contienen a esa subcadena, ¿cómo le hago? Y explicamos con ese ejemplo que era muy fácil, que todo lo que había que hacer era intercambiar estados de aceptación con estados de no aceptación. Y con eso pues, reconocemos exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Por cierto, están tomando notas, ¿verdad? ¿O ya lo dejan todo el video? Por favor, levanten su manita los que están tomando notas en un cuaderno, como si fueran clases normales, presenciales. Ah, mira, el compañero me enseña su cuaderno, perfecto. Sí es importante, ¿no? No es lo mismo. No es ustedes. Muchas gracias. No es ustedes. A mucha gente les encanta el formato de video, ¿no? Para aprender cosas, buscar cosas, hacer cosas. Les encanta el formato de video, pero a mí me choca, ¿no? El video, pues estos videos que estoy dejando aquí con ustedes, pues son de 2 horas, ¿no? Saber, encuentra lo que querías ver, ¿no? Cañón. En cambio, si está escrito es mucho más fácil ojear y decir, ah, aquí está lo que quiero, ¿no? Esto era. Y es mucho más fácil de acceder, ¿no? A esas informaciones. Entonces sí, por favor, tomen nota, les conviene, es mejor para ustedes. Además, hay estudios, ¿cómo se llama esto? Pedagógicos, que indican que si ustedes escriben lo que están procesando, ¿no? Es mucho más fácil que lo asimilen, lo incorporen y lo procesen, que si nada más lo ven. Si lo escriben, es mucho más fácil que lo asimilen. Entonces sí, qué bueno que están tomando nota la mayoría, espero todos, pero no siempre todos levantan la manita, ¿no? Pero sí, es importante tomar notas, háganlo, y no se queden confiados nada más en que al cabo ahí está el video, pues está el video, pero son 2 horas y a ver encuentro lo que querías, no ser tan fácil. ¿Sale? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues ya lo dije. Vamos a demostrarlo. Por hipótesis, L1 es regular. No es hipótesis de inducción, es hipótesis, nada más L1 es regular. Es una hipótesis del teorema, ¿no? Si no hay hipótesis, no hay teorema. Por hipótesis, L1 es regular. ¿Qué quiere decir eso por definición de regular? Pues que existe un autómata que lo reconoce, ¿no? Entonces, sea n igual a u, sigma, delta, u0, f, el autómata que reconoce a L1. Vamos a llamarle M1, porque son 2, ¿no? L1, M1. Entonces, M1. Es decir, L1 es el lenguaje reconocido por este M1. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta L y esta L eran distintas, ¿no? Esta L1 es el lenguaje que estamos considerando y esta L es un operador que transforma autómatas en lenguajes, en el lenguaje que reconoce. Entonces, podemos suponer que hay un autómata que se llama así, porque se llama de alguna manera, ¿no? Tiene esos componentes, entonces le ponemos nombre a los componentes. Q es el conjunto de estados de ese autómata que tiene que existir, y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es regular, y eso por definición quiere decir que hay un autómata que reconoce. O sea, por hipótesis, puedo suponer todo esto. Ahora, sea M1 barra este nuevo autómata. Q, ¿cómo le llamamos? M1 prima. Q prima, sigma prima, delta prima, Q0 prima, F prima. Lo hago así a propósito, pues por efecto dramático, ¿no? Para hacerle la emoción un poquito, porque es muy fácil decir
Hubiera podido decir rápidamente quién es este autómata, pero sea M' donde... Y entonces aquí vamos a decir Q' es igual a esto, y etcétera, delta' es igual a esto. Y entonces aquí al final terminamos diciendo claramente, el lenguaje reconocido por este M1' es exactamente el complemento de L1, que es igual a sigma estrella menos L1. ¿No? O sea, lo que queremos hacer es demostrar que si L1 es regular, el complemento también es regular. El complemento se define así. Todas las palabras menos las que estaban en L1. Y queremos demostrar que es regular. Para que sea regular necesitamos mostrar que existe un autómata que reconoce eso. Entonces, es cosa de decir, pues ahí te va el autómata, ¿no? Yo ya entendí, ya sé cuál es, y aquí está el autómata. Y una vez que lo expreso el autómata con suficiente intuición y experiencia previa con autómatas, para eso hicimos todos los ejemplos que hicimos primero, ¿no? Con suficiente experiencia con autómatas, dices, pues sí, claramente ese autómata reconoce ese lenguaje, que es lo que quería probar, ¿no? Y obviamente, claramente, pues es como antes, ¿no? Que involucra una serie de cosas. En el caso del complemento es el más simple de todos, pero sí es claramente. ¿Okay? ¿Cuál es el autómata? Pues ya lo dijimos hace un momentito, lo dije otra vez. El conjunto de estados es el mismo. Vaya, el autómata es el mismo que antes. Lo único que tengo que hacer es cambiar. Todos aquellos que han estado en aceptación ahora no lo son, y todos los que no lo eran ahora sí lo son. Es lo único que tengo que cambiar. Todo lo demás lo dejo igual. Entonces, Q' es el mismo. Sigma', pues es el mismo alfabeto. Delta' es el mismo. La misma función de transición, los mismos estados, el mismo estado inicial. Q0' igual a Q0. Por eso les digo que esto lo escribí así, pues, por razones dramáticas, ¿no? Pude haber escrito aquí directamente Q, sigma, delta, Q0 y F, lo que corresponda aquí, ¿no? Directamente. Pero esa es la estructura general. Uno tiene que decir, ahí te va el autómata. El autómata se llama prima, ¿no? Y tiene todas las primas, y tengo que especificar quiénes son quién, ¿no? Entonces, por eso lo hago así también, porque ese es el esquema general de las demostraciones de todo esto. Y por efecto dramático, ¿no? Para hacerle un poquito de emoción, porque si no se nos acaba muy pronto todo. Y F' igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Pues justamente el complemento de los estados F. ¿Ok? Ahora, el complemento es un problema, porque por sí solo el complemento no existe. Porque el complemento, yo sé que tú sí sabes qué quieres decir, pero el complemento por sí solo es problemático, porque el complemento de F es todo lo que no está en F, ¿no? Sí, y eso involucraría estados que no son necesariamente de aceptación. Esto, porque el complemento de F es todo lo que no está en F. Eso incluye a Mercurio, al profe Pizaña, ¿no? A la Macarena. Todo eso no está en F, ¿cierto? Entonces todo eso está en el complemento de F, ¿cierto? Profe, ¿serían entonces los estados que están en Q y no están en F? Exacto. El complemento sí se va a usar, pero siempre que especifiques, que pides el complemento, tienes que especificar respecto a cuál conjunto universo. Siempre que hablas de un conjunto y su complemento es respecto a un cierto conjunto universo, ¿no? Porque no hay uno que sea el universo, ¿no? Y porque este universo se llama el universo de discurso, el conjunto de todos los bichos de los que estamos hablando. En este caso, el conjunto de todos los estados, correcto, ¿no? Pero así, complemento nada más, es problemático, es una noción problemática. En particular porque el conjunto universo, el conjunto de todos los conjuntos, es algo que se sabe que no existe. Esto puede ser muy extraño para los no matemáticos que no han tomado teoría de conjuntos rigurosa y formal, ¿no? Pero los conjuntos no son bolsas, los conjuntos son aquello que los axiomas de la teoría de conjuntos te dicen que son y ya, ¿no? Y el conjunto de todos los conjuntos, por ejemplo, es algo que se sabe que no existe, no puede existir, porque su existencia conduce a contradicciones horribles. Esta fue la gran crisis de la teoría de conjuntos que les conté antes, ¿no? Que estaba llena de contradicciones, porque tenemos una intuición malísima para las cosas infinitas, y con los conjuntos pasa eso. Entonces el conjunto de todos los conjuntos es algo que no existe, porque si existiera me causa contradicciones horribles. Entonces prefiero que no exista esa cosa, porque si no es espantoso. Como siempre en matemáticas, cuando tienes contradicciones, tienes la opción de decir, bueno, estas cosas, estas hipótesis me llevaban a esta contradicción. Entonces al menos una de esas la tengo que quitar,
¿Cuál voy a quitar? Pues tengo la elección de decir cuál quitar, ¿no? En este caso también, la existencia de un conjunto de todos los conjuntos, el conjunto universo, el conjunto universo, ese causa contradicciones espantosas. Y podrían los matemáticos haber decidido que en lugar de quitar eso, si hubiera sido una noción muy entrañable, la idea de que sí quiero que exista un conjunto de todos los conjuntos, bien, entonces tendrían que renunciar a otros principios, algún otro principio que compense para que no haya contradicciones, ¿no? Que podría ser o el principio de no contradicción, o el principio del tercero excluido, o el principio del axioma de especificación de la teoría de conjuntos, o no, varios, había como 3, 4 opciones que dices tú, si quieres que haya un conjunto infinito, tienes que renunciar a uno de estos, porque todos juntos te producen contradicción. Y no, los matemáticos decidieron que era mejor renunciar a la noción de conjunto universo. El conjunto universo no existe, entonces el complemento no existe más que relativo a un universo más chiquito, llamado el universo de discurso, que es el conjunto de todos los bichos de los que estamos hablando. Entonces, en efecto, el conjunto es el complemento, ¿cierto? Pero siempre hay que especificar qué queremos decir con eso. Todos los estados que no están en F. Todos los estados de mi autómata que no están en F. Ese es. Y ya, claramente, ese es el lenguaje, el lenguaje reconocido por este nuevo autómata es exactamente el complemento del otro. Pregunta, ¿eso es claro? Levanten su manita los que piensan que sí es claro. Que ese autómata que acabo de dar justamente reconoce el complemento de aquel. Muy bien. Sí les queda claro, más o menos, con la mayoría. ¡Qué padre! Pero, ¿y lo pueden probar? Ya rápidamente todo el mundo baja la manita. O sea, esa parte claramente lo pueden demostrar rigurosamente. Levanten la mano los que piensan que sí. 2. Juan Pablo y William piensan que sí. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan? Les dije que quería unas 2 veces o 3 quizá hacer que está aquí, que dice uno claramente, hacerlo para que de veras se vea qué tipo de cosas están involucradas en eso, ¿no? Pues vamos a hacerlo. En este caso es el más fácil de los otros, el que ya hicimos. El claramente que ya hicimos es más fácil, perdón, más complicado, y claramente que vamos a hacer ahora es el más fácil de todos. ¿Sale? Entonces, ya con esto terminé de demostrar el inciso 1, ¿ok? Ahí donde dije claramente a Tururú, se acaba la demostración del inciso 1. Falta el 2 y el 3 y lo demás, ¿no? Pero déjenme subir esto tantito, así, porque aquí la demostración sí es chiquita, entonces sí cabe aquí abajo. Claramente, el lenguaje reconocido por M1' es igual a L1 complemento, que estoy queriendo decir con ello que es sigma estrella menos L1. Ahora sí, pues ahí se acaba la demostración. Se acaba la demostración del inciso 1. Pero vamos a demostrar claramente por segunda ocasión y quizá por última o penúltima ocasión. Ya luego ya nada más nos lo vamos a creer porque hemos desarrollado, para eso hicimos muchos ejemplos primero, para desarrollar intuición sobre cómo son estos autómatas, ¿no? Para que de verdad ustedes vean claramente y digan, sí, pues claramente. Ya sea porque son matemáticos y son capaces de construir esos pasitos, todos los que son necesarios para la demostración completa, o porque son computólogos y quizá no son capaces de dar todo el formalismo y rigor, porque no ese es el propósito del computólogo, ¿no? No están entrenados para eso, aunque es formativo y útil que conozcan demostraciones y vean cómo son todos. No están entrenados específicamente para eso, no es ese el objetivo de su formación, pero sí pueden decir, pues claramente, ¿no? Aunque no pueda yo dar la demostración rigurosa, me cae que sí, porque ya entendí y cómo es esto, y es clarísimo para mí que esto es cierto, ¿no? También se vale. Para computadores. Bien. Pues tenemos que demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Entonces lo mismo. W pertenece a este, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, pertenece a este otro. ¿Es el esquema de demostración? ¿No? Entonces vamos a demostrar claramente, así. W, una palabra, está en L de M1', sí, solamente sí que. Pues aplicamos la definición de cuando una palabra está en el lenguaje reconocido por un autómata. Ya lo hicimos la vez pasada, lo hacemos ahora también. Sí, solamente sí. Cuando arranco en el estado inicial, que se llama Q0', y le aplico la delta prima gorro,
y sigo la cadena W, déjenme, lo pongo un poquito más espaciado porque luego ustedes no alcanzan a ver bien, ¿no? Estoy trabajando con el autómata N1' que está definido aquí. Todos sus bichos se llaman prima. Entonces estoy hablando de delta prima gorro. Ojo, no es delta gorro prima, ¿no? Tengo la delta original y la delta prima. Y cada una de ellas produce un delta gorro correspondiente. Entonces este es el delta prima gorro. De el estado inicial, Q0 prima, coma, la cadena W está en F. Esto es por definición. Definición del lenguaje aceptado por un autómata es, me paro en el estado inicial, sigo según delta gorro me diga la cadena que me dieron, y si termino en estado de aceptación, entonces la cadena está en el lenguaje. Eso es por definición. La tienen que tener ustedes ahí anotada, de la clase pasada o otra pasada. Definición de lenguaje reconocido por un autómata. ¿Está bien? ¿Preguntas? Me interrumpen si hay preguntas, por favor, en cualquier momento. Y esto ocurre si solamente si... Ah, perdón, está mal. Corríjanme también cuando me equivoque, es F'. Todo es prima. El W no, porque esa es una palabra genérica, pero todo es prima. ¿Sí está bien? Eso ocurre si solamente si... Pues fíjense, la delta y la delta prima son iguales, ¿no? Aquí dice, delta y delta prima son iguales, ¿no? Eso quiere decir que las correspondientes gorros, pues son iguales. Porque la definición del delta gorro se basa simplemente en la definición de la delta, ¿no? Y si son idénticas la delta, pues entonces la delta gorro. El gorro es una función que transforma la función delta en la función delta gorro, ¿no? Y si la delta y la delta prima son iguales, entonces el gorro de ambas, pues es igual. Entonces, esto es sí, solo sí. Delta de Q0, W. Ay, no cabe. Pero cabría si lo aprieto un poquito más. Lo voy a apretar un poquito más. El espacio es tremendo aquí. Lo voy a apretar un poquito más. Delta gorro, delta prima gorro de Q0 prima, W está en F prima. Sí, solamente sí. Delta. Ah. Sí, delta. Gorro de Q0 prima, W está en F prima. Fíjense que ustedes pueden decir, oiga, profe, pero este Q0 prima, pues es del segundo autómata, y este delta es del primer autómata. ¿Cómo puedes mezclar estados del segundo autómata con la función de transición del primer autómata? Ah, bueno, pues porque los estados son iguales, ¿no? Y porque estos también son iguales. Entonces, no hay problema, es el mismo, en el fondo es casi el mismo autómata. Sí, solo sí, delta gorro de Q0, W está en F'. Sí, solamente sí, delta gorro de Q0, W está en el conjunto de Q menos F. Sí, solo sí, delta gorro de Q0, W no está en F. Sí, solamente sí, W no está en L1. Ah, en L de N1. Sí, solo sí, W no está en L1. Ajá. ¿Se alcanza a leer todo? ¿Cuáles son las razones? Esto es por definición de cuál es el lenguaje aceptado por un autómata. Esto es porque delta y delta prima son idénticos. Delta y delta prima son idénticos, entonces sus respectivos gorros son idénticos también. La que sigue es porque Q' y Q son idénticos. Por esa razón, sustituyo uno por el otro libremente, porque Q0 y Q0' son idénticos. Y la que sigue es, por definición, 3, por definición de quién es F'. F' por definición es Q menos F. Entonces esto es por la razón número 3. Y esto es solo si esto. Ah, bueno, pues esto es por razón 0, vamos a llamarle, ¿no? Es por teoría de conjuntos. Si alguien está en complemento, quiere decir que no está en el conjunto original, ¿no? Sí, teoría de conjuntos básica. Y luego esto de acá es
está mal dicho. Esto de acá también es por definición del lenguaje reconocido por un autómata. Una palabra está ahí, sí, solamente sí, esto está acá. Si no está acá, pues esto no está allá. Sí, solo sí. Es la definición contrapositiva de... En fin, una palabra está en un lenguaje, sí, solo sí, el delta, gorro, no sé qué, está en F. Si no está aquí, pues no está allá, ¿no? Básicamente, definición, ¿de qué? Definición del lenguaje reconocido por un autómata. Y esto es por hipótesis. No por hipótesis de inducción, simplemente por hipótesis, perdón. ¿Cuál hipótesis? Pues esta. Por hipótesis L1 es regular, y entonces existe este, bueno, aquí está, de hecho. 3, 4, 5, ¿cuál es? 1, 2, 3, 5, 4. 4. Eso es por la razón 4. Supusimos que como L es regular, no lo supusimos. Tenemos la hipótesis de que L1 es regular y por lo tanto existe un autómata que reconoce eso y por lo tanto tiene que darse esta igualdad. Entonces, este conjunto y este conjunto son el mismo. Si una palabra no está aquí, tampoco está allá, porque el conjunto es el mismo y la razón es esta que está aquí 4. Bueno, este trozo ahora es mucho más corto, ¿no? Porque no fue necesario recurrir a un lema. Este trozo es el trozo que demuestra esta parte que dice claramente. ¿Preguntas? ¿No? Estrictamente hablando, sí hacía falta un lema. Se los anoto aquí para que vean. El lema que habría hecho falta aquí sería lo siguiente, lema. Delta igual a delta prima implica que delta gorro es igual a delta prima gorro. Este lema lo estamos usando aquí. Ya me lo dijimos, ¿no? Si delta es igual a... El gorro, por cierto, aquí quedó fuera, pero ahí está. Si dijimos delta es igual a delta gorro y por lo tanto, perdón, delta es igual a delta prima y por lo tanto los correspondientes gorros son iguales, pues sí, suena extremadamente obvio, ¿no? Pero estrictamente hablando, tendríamos que tener un lema que dijera eso. Y es un lema muy fácil de probar, pero no va a saltar. Porque vamos a empezar a saltar cosas así, ¿no? Porque este curso es mayoritariamente no para matemáticos, sino para computólogos. Si fuera para matemáticos, pues podría dar el curso tal y cual está en el libro, ¿no? Que es definición, teorema, demostración, etc. No es lo que suele hacer. Ok. Espero que los matemáticos no se me decepcionen por eso. Que al cabo son matemáticos. Así que si son matemáticos y les dan las ideas esenciales de las demostraciones, tendrían ustedes que ser capaces de reproducir la parte formal del asunto, porque ya están en trimestres más avanzadillos, ¿no? Entonces ya deberían ser capaces de hacer esto por sí mismos. Les recomiendo que lo hagan a los matemáticos, que hagan este ejercicio. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió todo? No. Dime, Carlos. Hola, hola. Sí, se entendió bien. Ok. Ya tenemos este probado. Vamos a probar este ahora. Y estos dos también ya los hicimos en ejemplos. Para ello usamos el producto cartesiano y aquellas cosas, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces voy a borrar esto. Entonces, inciso 2. Lo mismo. Supongo que L1 y L2, bueno, no supongo, son regulares por hipótesis, por lo tanto existen autómatas M1 y M2 que los reconocen. Los postulo y usando esos construyo un nuevo autómata y digo, claramente ese es el autómata bueno, ¿no? Es el mero mero. ¿No? Entonces vamos a hacerlo un poquito más compacto para que quepa.
M1 es Q1 sigma delta 1 Q sub 0 super 1. El 1 lo pongo arriba porque F1 porque el 0 ya está ocupando ahí abajo, ¿no? El espacio. Y M2 igual a Q2 sigma delta 2 Q0', F2. Q0, 2, perdón. Ahí está. Fíjense que estoy usando sigma, ¿no? La misma sigma, ambas sigmas. Podría en principio ser un sigma para un lenguaje y otro sigma para el otro lenguaje, pero en cuyo caso simplemente tomo la unión de esos dos. Es decir, si yo tengo un lenguaje binario que consta de puras cadenas binarias, ese lenguaje binario también es un lenguaje sobre alfabeto ASCII, ¿no? Nada más que tiene la característica de que todas sus cadenas resultan tener solamente ceros y unos, aunque pudieran tener otros símbolos. El autómata, pues cambia si el alfabeto cambia. Porque si el alfabeto es binario, tengo dos flechitas, ¿no? Nada más. Pero si el alfabeto, si mi lenguaje es binario, pero el alfabeto no es binario, tengo que tener 3 flechitas, o 4, o 5, o más. Pero ¿qué hago con todas esas otras flechas? Pues los mando al estado muerto, ¿no? Si todas mis cadenas son binarias y de repente me sale un 3, pues ya cadena ya vale queso, ¿cierto? Cuando me sale cualquier símbolo que no es de los que constituyen a las palabras de mi lenguaje, si extiendo el alfabeto, tengo nuevos símbolos y cualquier aparición de ese símbolo, en cualquier momento, me conduce a un estado muerto. Entonces es muy fácil agarrar un autómata binario y extenderlo a un alfabeto más grande. O un alfabeto ASCII, un alfabeto unicódigo, lo que sea. Simplemente todas las flechas que faltan las mandas al estado muerto, que por convención, muchas veces el estado muerto no se escribe, ¿no? Entonces el dibujo queda igual, ¿se fijan? La función de transición cambia, el alfabeto cambia, pero el dibujo queda igual. Entonces, en un cierto sentido, es el mismo autómata el que reconoce cadenas binarias con alfabeto binario que el que reconoce cadenas binarias con alfabeto no binario, ¿no? Y si tengo dos lenguajes cuyos alfabetos son distintos, puedo tomar la unión de esos dos alfabetos y ya, los lenguajes que tengo siguen siendo el mismo lenguaje sobre alfabetos distintos que tendrían la posibilidad de usar símbolos que no están usando, pero ya están sobre un mismo alfabeto. Entonces, me está ahorrando eso, decir, sí, ya, ¿no? A la goma. Tengo el mismo alfabeto para todos y por lo tanto uso el mismo sigma. Nada de que sigma 1 y sigma 2 es sigma, se acabó. Si prefieren, se puede poner sigma 1 y sigma 2 y entonces el nuevo sigma va a ser la unión de esos dos y cada vez que el símbolo no sepa qué hacer con él, lo mando al estado muerto, ¿listo? ¿No? Como prefieran. Bien. Entonces, tengo esto y además el lenguaje L1 es el lenguaje reconocido por este M1 y además el lenguaje L2 es el lenguaje reconocido por L2. Todo esto es por hipótesis. Son las hipótesis que tengo, ¿no? L1 y L2 son regulares. Las hipótesis que tengo quiere decir eso. Déjenme pongo cuadradito, ¿no? Cuadradito es, estoy usando eso, hipótesis. La definición de regular dice, existe un autómata que reconoce justo ese lenguaje. Entonces, por hipótesis, que son regulares, y por definición de regular, que es, existe un autómata. ¿Va? O sea, arranco con eso. Definimos. Todo esto es la demostración, ¿verdad? Ya no lo escribí, pero esto es la demostración. Demostración del inciso 2, ¿no? Bueno, es que el espacio es muy escaso. Ok, entonces definimos qué cosa. Pues el nuevo autómata. M igual a Q sigma delta Q0 F, ¿no? Como aquí todos ya tienen subíndice, pues aquí no tengo que poner primas, ¿no? No hay ninguno que se llame Q, no hay ninguno que se llame delta, no hay ninguno que se llame Q0, no hay ninguno que se llame F. Entonces este es diferente a los dos anteriores, que es lo único que necesito. No necesito andar poniendo primas a todos porque nadie se llama así, estos ya tienen subíndice, etc. Y tengo que definir quién es quién, ¿no? Entonces Q, ¿cuál es este conjunto de estados? Pues cuando vimos el ejemplo correspondiente, vimos que esto era producto cartesiano de los dos estados, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es cuando teníamos un autómata acá arriba, un autómata acá abajo, y hicimos el producto cartesiano, entonces tengo un montón de bolitas aquí, ¿no? ¿Cierto? Y entonces las transiciones es, si aquí dice que a la derecha y aquí dice para arriba, entonces esto es a la derecha y para arriba, ¿no? A la derecha y para arriba. Ese es el ejemplo que vimos en una clase pasada, que ilustra qué es lo que hay que hacer aquí. Vamos a hacerlo ahora, pero pues en general. Les recuerdo el ejemplo de esta manera, nada más.
Entonces, el nuevo conjunto de estados es Q1 cruz Q2. El nuevo sigma, pues es el mismo sigma de antes. Es una manera boba de decirlo, pero es el mismo sigma de antes. A lo mejor no habría que decirlo, ¿no? El delta lo dejamos un poquito para después, porque siempre es el más complicado, ¿no? Lo dejamos para el final. Q0, ¿quién es? Ustedes díganme. Sería recibir la cadena epsilon, la vacía. No, ahora los estados no se llaman epsilon, no tienen por nombre el nombre de alguna cadena necesariamente, simplemente es un conjunto Q de estados y pueden ser llamados Q0, Q1, Q3, Q4 o no sabemos cómo se llaman, se llaman como se llamen, pero los estados iniciales se llaman así, no se llaman epsilon. Sería Q01, Q02. Exactamente. Q0 super 1, Q0 super 2. Vamos a estar trabajando con coordenadas todo el tiempo, porque estamos trabajando con estados que son parejas ordenadas de cosas, parejas ordenadas de estados. Y en efecto, para estar parado en el estado inicial, tengo que estar parado en la primera coordenada, en el estado inicial del primer autómata, y en la segunda coordenada, en el estado inicial del segundo autómata. En el ejemplo, vamos a dibujarlo aquí chiquito el ejemplo aquel que vimos, ¿no? Que tengo unos estados así y otros estados así, y aquí tengo mi estado inicial, y aquí tengo mi estado inicial, y entonces aquí tengo el producto cartesiano de los estados, ¿no? Es un recordatorio del ejemplo que vimos en su momento, ¿no? Pues el estado inicial es aquel que representa el estado inicial de este y el estado inicial de este, que es este. El producto cartesiano, la pareja ordenada de esos dos estados iniciales. En la primera coordenada estamos emulando el primer autómata y en la segunda coordenada estamos emulando el segundo autómata. ¿Quién fue el que dijo? ¿La que dijo? ¿Aida? No, Claudia. Claudia, muchas gracias, Claudia. Bien. Entonces sí, en efecto ese es chido. Y F, ¿quién es F? ¿Se acuerdan? Si este era estado, si tuviera yo aquí dos estados, aquí dos, estamos en la intersección, que fue el segundo de los ejemplos que hicimos. Quedamos que eran todos estos, ¿no? Si estos son mi estado de aceptación y estos son mi estado de aceptación, quedamos que eran todos estos los que tendrían que ser estado de aceptación en el autómata. ¿Cómo se dice eso matemáticamente? Sería F1 cruz F2. Exactamente, ¿no? F1 cruz F2. Es el conjunto de todas las parejas de estados Q1, Q2, tal que Q1 está en F1 y Q2 está en F2, ¿no? Es el conjunto de todos los estados tal que en la primera coordenada es un estado de aceptación y en la segunda coordenada es un estado de aceptación. Es exactamente esto. Pero esto se dice así. Es exactamente eso también, ¿no? Esa es la definición del producto cartesiano. Entonces, bien, en efecto. ¿Quién fue el que les dijo? Perdón, recuérdame. Yo, William. William, gracias. Muy bien. Y delta, ahora hay que definir delta. ¿Cómo hacemos delta? Pues delta es, en general, delta. Tengo que decir, dado un estado y un símbolo, ¿a dónde voy a parar? Pero los estados son parejas ordenadas de estados de los otros autómatas. Entonces, se vale pues, suponer eso, ¿no? Que no es un estado, porque si no, no sé qué hacer. Sino una pareja ordenada de estados de los otros, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Q super 1, Q super 2. Aquí ponemos el subíndice arriba para no confundir con el Q0, que siempre lo hemos usado de abajo, ¿no? Q super 1, Q super 2 quiere decir un estado genérico del primer autómata y este es un estado genérico del segundo autómata que sea, ¿no? Y leyendo un cierto símbolo, ¿qué hago? Pues estamos trabajando con parejas ordenadas, estamos trabajando coordenada a coordenada. En la primera coordenada tengo que emular el primer autómata, en la segunda coordenada tengo que emular el segundo autómata. Y tengo que dar un estado. Y un estado, por definición, tiene que ser una pareja ordenada. Un estado de este nuevo autómata es una pareja ordenada. Entonces tengo que decir cuál es el estado aquí, cuál es el estado acá. En la primera coordenada emulo el primer autómata. Entonces aquí opero como si estuviera el primer autómata. Y en la segunda coordenada opero como en el segundo autómata. ¿Quién me puede dictar qué pongo ahí? Sería delta
de Q super 1 con A en la primera coordenada. Exacto. Y lo mismo, pero con Q2 en la siguiente. Pero no es delta. Es delta 1 para la primera y delta 2 para la segunda. Exacto. O sea, estoy parado en una pareja de estados, este y este. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues en la primera coordenada hago como el primer autómata. Me fijo en este Q super 1, me fijo en el delta 1, todo eso es del primer autómata, me fijo en este símbolo que estoy leyendo y me muevo como en el primer autómata. Y lo mismo acá. Me fijo en la segunda coordenada, donde estoy emulando al segundo autómata, me fijo el delta sub 2, que es la regla de transición del segundo autómata, me muevo con este símbolo, como en el segundo autómata. Entonces hago esto como en el primer autómata en la primera coordenada, como el segundo autómata en la segunda coordenada, y eso me da una pareja de estados, una pareja ordenada nueva de estados, que es el nuevo estado. Esta pareja ordenada de estados es el nuevo estado al que paso en mi nuevo autómata. Y aquí es donde uno dice, claramente, el lenguaje reconocido por este nuevo autómata M es L1 intersección L2. Y por lo tanto, con eso se demuestra que esta intersección es regular. Existe un autómata que lo reconoce, ¿no? Pregunta, ¿sí es claro esto? ¿Estoy diciendo claramente? Para eso hicimos el ejemplo, ¿no? Para que fuera claro. Para que al menos fuera claro en sus corazoncitos, ¿no? Para que estén convencidos, para que se la crean. Para que digan, pues sí, me cae que sí es cierto, sí le creo, sí es cierto, sí funciona, ¿no? No sé si quieren que por última vez les dé la demostración rigurosa de esa parte del claramente. Sí, yo creo que sí. ¿Que sí quieren la demostración rigurosa o que sí se entiende? No, que sí, otra vez la demostración, por ¿Quieren la favor, demostración profe. rigurosa? Vale. A ver, vamos a hacer una votación. Levanten la mano los que quieren la demostración rigurosa. Que expliquen claramente. Por última vez, ya es la última vez que lo hacemos. Ok, estoy viendo aquí 3, 4, y acá otros, 1, 2, varios, 1, 2, 3, varios. Ahora bajen su mano ustedes y suban las manos que ya está claro, ya no quieren ver la demostración rigurosa. 1, 2, 3. Profe, bueno, yo le quería proponer, ¿qué tal si la hacemos como de tarea o así? Y si vemos en la siguiente clase nos puede enseñar para ver si estamos bien. Sí, Ah, que nos puede, no sé. o sea, de tarea y me lo mandan y... Bueno, está bien, me parece bien. Eso no sé si todos puedan, porque... ¿Quién fue el que habló ahorita? ¿Que dijo esto? Yo, William, o no que se lo mandemos, sino que la siguiente clase lo resuelva aquí en clase y nosotros Para veamos si comparar lo con lo que estamos ustedes viendo. decían, me parece fantástico, eso me parece muy buena idea. ¿Tú, William, estudias matemáticas o computación? De computación. Ok. Me parece muy buena idea. Entonces, además ya no tenemos tiempo para hacerlo hoy, así que esta parte, como en el primer ejemplo que vimos, requiere un lema. Entonces voy a enunciar el lema que requieren para que se orienten mejor, para que no se me pierdan mucho. Hay que probar ese lema y después esa otra parte, ¿no? Entonces voy a dar el esbozo de cuál sería la demostración de esta parte del claramente, ¿va? Entonces voy a borrar aquí. Vamos a seguir demostrando esto en los próximos días. Vamos a seguir tomándolo, pero ahorita vamos a ver esta parte del claramente. ¿Qué requeriría? Bueno, hay un primer lema que requeriríamos, que es que la función delta gorro se porta como debe. El lema que necesitamos es la función delta gorro se porta como debe. O sea, ¿cómo esperaríamos que se porte la función delta gorro? Lema. Que delta gorro de estado, Q super 1, Q super 2, W. ¿Qué esperaríamos que fuera igual a esto? Alguien que me dicte. ¿No? Se define así, coordenada, coordenada. Pues el delta gorro correspondiente, par de estados, cadena, ¿qué debería hacer? Tiene que llevar un estado. Y los estados aquí son parejas ordenadas de estados.
Y este tiene que ser un estado del primer autómata y este tiene que ser un estado del segundo autómata. ¿Cuál? Alguien que me dicte. Pues sería bajo la definición, sería igual delta gorro de ¿Uno? bueno, 0, 1. El 0 es el estado inicial y aquí es un estado general. Bueno, 1. Q super 1, W Ajá. y delta Vale. 2 de Q super 2, W. Entonces, el lema que necesitamos es que si el delta se define coordenada a coordenada, pues el delta gorro también se va a aportar coordenada a coordenada, se va a aportar bien, se va a aportar como esperamos, como queremos. Eso requiere una demostración. Primero, probar este lema. Y segundo, ya saben, W está en L de M, sí, solamente sí, ¿no? Sí, solamente sí. W está en L1, intersección L2. Es el esquema de demostración. Paso número 1, demostrar este lema. Paso número 2, mostrar que estos conjuntos de veras son iguales. Y la manera de hacerlo es, un dicho está en ese conjunto, sí, solamente sí, está en este otro conjunto. Una sucesión de sí, solo sí, en donde en cada pasito simplemente sustituir una definición. Tiene básicamente la misma estructura que todo lo que ya hemos hecho. ¿Sale? Pues lo dejamos aquí. Por favor, hagan caso a William, me parece muy buena idea, no se los voy a calificar, pero háganlo, es muy formativo para ustedes. Hagan esta tarea, traten de demostrar esto por sí mismos y la próxima clase lo hacemos aquí, para que comparen lo que hacemos aquí con lo que ustedes hicieron. ¿Sale? Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Y excelente camiseta de XKCD, por cierto. Ah, fantástica, es una de mis favoritas, sí. Esta de las teorías de cuerdas es... Un día les platicaré de teoría de cuerdas. Es algo muy triste. Es un descarrilamiento actual de la ciencia moderna. Para que se vea que la ciencia también se equivoca gacho a veces. Claro, los cuerderos van a decir que no, pero todos los demás opinamos que los que hacen teoría de cuerdas están bien mal. Están regando la gana. Hay una especie de debate ahí. Un día les platico. Bye.